Episodio número 3274. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 10 de noviembre. Avanzando en esta poderosa lección 7, Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Y oye la frase en medio de este programa, la frase que nos ocupa hoy. Y este es de un grande que me encanta, Mark Twain. Cuando te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. Cuando te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. En breve, el autor de esta genialidad y mi comentario, Omar Medina, les acompaña. Bueno, poderoso, ya voy sintiéndome mejor de la voz, de la garganta, de la sinus, ¿no? De el procedimiento al que me sometí, como les expliqué en el programa anterior. Bien, esta frase es de Mark Twain. Mark Twain fue un pensador norteamericano, vivió entre 1835 y 1910. De 1835 a 1910, nombre real Samuel Langhorne Clemens, escritor, orador, humorista estadounidense. Sí, era muy bueno Mark Twain. Cuando te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. Porque no siempre la mayoría te da la razón, tú sabes. Hay personas que, la mayoría de la gente puede tener una opinión de tal o cual tema, pero no necesariamente pueden estar en lo correcto, ¿no? En lo cierto. Así que esta recomendación del Super Mark Twain pues puede ser útil para nosotros que predicamos este asunto de la verdad bíblica, estas cosas, que la mayoría creemos tal cosa. Ajá. Cuando te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. Sí, porque puede estar equivocado, aunque sea la mayoría. Ya lo sabe. Bien, para hoy tengo la reflexión titulada La Pascua. En este episodio 3274. Entonces, esto se está contando ahí hasta que Dios quiera. Vamos a orar antes de entrar en materia en cuanto a la porción para hoy. Hablemos con el Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza va hacia ti. Y todo nuestro agradecimiento también por la bondad que nos concedes de conocer estos temas de las Sagradas Escrituras. Gracias por la libertad que nos das, oh Señor, por los medios que has provisto para llegar a tantas y tantas personas con estas entregas. Fortalécenos cada día, disponemos nuestro corazón para que tu Santo Espíritu pueda obrar nuestras vidas y hacernos entender las Escrituras. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, hoy tendremos al Super Humberto, señores, al Super Humberto Méndez, nuestro asesor teológico, con un tema interesante acerca de la Pascua, lo que eso significaba, la connotación de este evento aquí en el texto de Josué. Y ahí está la primera pregunta de por qué es significativo que Josué eligiera celebrar la Pascua a pesar de la apremiante e inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida. Todo parte de lo que dice Josué capítulo 5, versículo 10, donde expresa ahí Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces las citas que están ahí de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, habla de eso, de cómo se celebraba
la Pascua a los 14 días del primer mes. Y yo respondí ante esa pregunta de por qué era significativo ahí que Josué eligiera celebrar la Pascua aún en medio de esa apremiante inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida. Yo escribí, bueno, entiendo que Josué, como conocedor de los hechos de Dios, habrá pensado que era un recomienzo para ellos como nación establecida y que necesitaría de la intervención divina. ¿Sí? Era más o menos así. La segunda actividad importante que precedió a la conquista fue la celebración de la Pascua. La primera fue la circuncisión, que dijimos en el programa anterior, ¿recuerdan? La circuncisión. Esa es la segunda. La segunda actividad importante fue la Pascua. Esta tuvo lugar en la tarde del 14º día del mes, en cumplimiento fiel de las instrucciones dadas por Dios. De hecho, más adelante el Super Humberto nos va a hablar de esta tercera Pascua, porque está la primera, cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Algo que se celebró también ahí en el monte Sinaí, y esto que se hizo ahora, mucho tiempo después. Y Humberto va a explicar ahí por qué fue eso así. En tal ocasión se hizo cumplimiento fiel de las instrucciones dadas por Dios. En tal ocasión se hizo especial hincapié en el significado simbólico de la celebración de la Pascua. Los acontecimientos dirigidos por Josué reflejan los del Éxodo. Oh, sí, la Pascua evocaba la noche en que tuvo lugar la 10ª plaga, cuando el ángel del Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto y perdonó a los israelitas. Luego se produjo la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la travesía por el desierto. Eso se hacía a grosso modo, porque acuérdense de lo de la sangre, los dinteles y todo eso. A diferencia de eso, la historia de la segunda generación, estos que nacieron en el desierto, esa segunda generación, como se le llama, comenzó y continuó con el cruce del Jordán. O sea, esa historia de la segunda generación comenzó en el desierto, continuó con el cruce del Jordán, incluyó la circuncisión y la celebración de la Pascua. Condujo al momento crucial en que cabía esperar otra intervención milagrosa del Señor contra los enemigos de Israel, los habitantes de Canaán. Junto a todos los eventos previos, la celebración de la Pascua señaló el inicio de una nueva era en la historia de Israel. Por eso era significativo todo eso. Además, mediante el símbolo del cordero sacrificado, la Pascua no solo recordaba la redención de los israelitas de la esclavitud egipcia, sino también señalaba su cumplimiento antitípico en ocasión de la muerte del Cordero de Dios. ¿Recuerdan, sí, la crucifixión allá? Y como dijo Juan al ver llegar a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Él nos rescató de la esclavitud del pecado. En la cena del Señor, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio supremo, Jesús transformó la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria. ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Wow! 1000 veces, gloria a Dios. Sin embargo, la Pascua y la Cena del Señor señalaban una realidad aún más gloriosa: el ingreso de la multitud redimida en la Canaán celestial. En Apocalipsis, Juan describe esta travesía antitípica de los redimidos sobre el mar de cristal, el correlato tipológico del Mar Rojo y del Jordán. ¡Hey! ¡Qué bonito! Ante el trono de Dios, y su participación en la cena de bodas del Cordero, prefigurada tipológicamente por la Pascua y la cena del Señor. Tú sabes que hay un tipo y hay un antitipo, hay un símbolo y una realidad. El tipo eran estos símbolos de la Pascua, esas cosas, y lo antitípico o la realidad era, por ejemplo, Jesús, el Cordero de Dios. Era el antitipo de aquel tipo del cordero que se sacrificaba y todo eso. Es muy bonito, muy apasionante estudiar el santuario y sus servicios.
¿ok? Para no entender en sí la esencia del Evangelio. Porque de hecho el tabernáculo, no sé si ustedes sabían, prefiguraba todo el plan de la redención. ¿Ok? Desde el cordero sacrificado, que es el pan, que es la luz, lo que se hacía en el santuario del atrio al entrar, el altar de sacrificio, el lavacro, el, al dentro ya en el lugar santo, los panes de la mesa, los panes en la mesa de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el velo, el lugar santísimo ahí, con ese único mueble que había ahí, que era el propiciatorio, donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Es muy fascinante. Cuando uno estudia ese tema, uno se afianza mucho en su fe cristiana, porque uno ve, oye, eso tiene mucho sentido. Por eso a mucha gente se le hace complicado el libro de Hebreos. ¿Tú sabías eso? Porque la carta a los Hebreos es que habla de ese santuario celestial, donde está el sumo sacerdote, Jesús como nuestro sacerdote allí intercediendo por nosotros, en un santuario no hecho de manos. Porque tú sabes que el santuario terrenal, el tabernáculo, fue un modelo que a Moisés se le mostró en el monte. Entonces mucha gente niega, no, porque eso no es así. Y le buscan tanta vuelta a la palabra de Dios para, para confundir, que no es para otra cosa. Cuando eso está tan claro en la carta a los Hebreos, por ejemplo, que hay un santuario en el cielo, hermano. Es una cosa tremenda. Bueno, no es que hay una panadería celestial que produce los panes. Todo eso es una ilustración del plan de salvación para que sea entendido en el lenguaje humano, en las figuras que como seres humanos podemos entender. ¿Tú entiendes? Eso es bien bonito, eso es una cosa, mira, que el que lo estudia sin prejuicio, porque es que hay mucho prejuicio al estudiar eso a veces. No, porque la iglesia adventista, esto no es propio de la iglesia adventista, esto está en la escritura. O sea, el que quiere sentarse serio a estudiar la palabra, se va a encontrar con esa verdad ahí, eso no es ningún invento adventista. Una de las cosas más lindas que yo me encuentro de mi iglesia, yo no soy pagado por la iglesia, yo no soy obrero para nada, ni recibo ningún beneficio para nada. Yo amo ser adventista, lo he sido en mis últimos 46 años de vida. Es la centralidad de la escritura en todo nuestro sistema de creencias. El que desee conocer puede sentarse y conocer estas verdades. Nosotros no hemos descubierto nada nuevo. Simplemente exponemos temas que la mayor parte de la cristiandad han descuidado. Pero de que están en la Biblia, están en la Biblia. Ese es el hecho de que mucha gente que comienza a estudiar la Escritura en serio, se encuentra con el sábado. Oh, pero ven acá, esto está aquí, míralo ahí. Se encuentra con el santuario. Oh, qué interesante. Se encuentra con el estado de los muertos. Entonces no existe como un alma dentro. No, 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 no. Cuando tú estudias la Biblia, tú te das cuenta que el alma no es algo que nosotros tenemos, es algo que nosotros somos. Y que cuando la gente muere va a un estado de inconsciencia, de sueño, hasta el día de la resurrección. Y cuando tú te encuentras con todas esas verdades, tú dices, pero ven acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, hay mucha gente que están siendo engañadas. Porque hay personas que saben estas verdades y prefieren decir las cosas populares, lo que la gente cree, lo que siempre han creído, lo que creen desde sus abuelos, las tradiciones, cuando hay tantas cosas, príncipe, que hay que aprender de la escritura. Oh, pero ven acá. Claro que sí. Vamos con el Super Humberto, que ese sí está claro, nuestro asesor teológico, hablándonos hoy acerca de la Pascua. Mira, con Humberto fue que aprendí aquí que esta Pascua de Josué es la tercera Pascua. Desde que eso fue instituido al salir de Egipto, luego lo que se hizo en el Sinaí y esta que está aquí con lo de Josué. El Super Humberto siempre aclarándonos los temas. Vamos con la primera entrega de esta semana del Super Humberto, una cortesía de Linda Isabel, su señora esposa, por la cual es posible que también Humberto dedique este tiempo. Adelante, Super Humberto.
este lunes, como nos corresponde hablar de la Pascua, quiero de nuevo remitirme a Josué 5:10, donde dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Puntualicemos que esta es la tercera Pascua en la historia de Israel. Las dos primeras se celebraron bajo el mandato de Moisés. Primero en Egipto, cuando el Señor lo liberó, y la segunda al pie del monte Sinaí, cuando lo trajo consigo. La tercera Pascua la estamos viendo aquí, pues en sus viajes por el desierto, los hijos de Israel habían descuidado la Pascua y también la circuncisión. Mientras estuvieron en el desierto, se le negó el consuelo de esta ordenanza como una muestra más del desagrado de Dios. Pero ahora Dios los consoló de nuevo y después del tiempo que lo había afligido, le quiere dar un refrigerio. Esta es la tercera Pascua y se celebra tan pronto se pasa el río Jordán bajo las órdenes comandante terrenal de Josué. Así es que podemos decir, dos pertenecen al Éxodo y una pertenece al momento actual. Esto lo podemos comparar con Lucas 22:16, donde el Señor dice: no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Observemos la conexión entre la Pascua y la circuncisión. La ley en Éxodo 12:48 había dicho: ningún incircunciso comerá de ella. Por lo tanto, mientras vagaban por el desierto, esta generación incircuncisa no pudo celebrar la Pascua. A la pregunta que se nos hace en este manual de estudio de por qué es significativo que Josué celebrara la Pascua en medio de una guerra de conquista, debo pues responder diciendo: se celebró la Pascua solamente en la fecha señalada por la ley en las llanuras de Jericó, desafiando a los cananeos que los rodeaban. Era un cumplimiento a la promesa de que cuando subieran a celebrar las fiestas, su tierra estaría bajo la protección especial de la providencia divina. Consúltese a Éxodo 34:24. Se observa que el maná cesó tan pronto como pisaron la tierra prometida, donde había fruto, pues así como llegó justo cuando lo necesitaban el maná, cuando entraron a la tierra prometida, dejaron de necesitarlo. Esto nos enseña a no esperar provisiones por milagro cuando pueden obtenerse de una manera humana y común. La palabra y las ordenanzas de Dios son maná espiritual, con la que Dios nutre a su pueblo en este desierto, aunque a menudo se pierden continuamente mientras estamos aquí. Pero cuando lleguemos a la Canaán celestial, este maná espiritual cesará, porque ya no lo vamos a necesitar, sino que sorberemos de la fuente divina que es nuestro Señor. Oye, poderoso, poderoso, mi hermano. Muchísimas gracias, nuestro asesor teológico. Poderosa esta manera sencilla de nuestro Humberto de enseñarnos estos temas de las Escrituras. Finalmente, mi gente, ¿de qué manera podemos tener siempre presente la realidad de la cruz, aunque no estemos celebrando la cena del Señor? O sea, el servicio de comunión, esto que se hace del lavamiento de los pies, participar del pan, del vino, a mí me encanta participar en eso. Ahora, ¿de qué manera podemos tener siempre presente la realidad de la cruz, aunque no estemos celebrando la cena del Señor? No sé por qué me llegó esto, una cita que me encontré en el libro El deseado de todas las gentes,
en el capítulo 72, hagan esto en memoria de mí. Un capítulo largo, pero vale la pena. Porque allá, como en el último párrafo, el penúltimo párrafo de este capítulo 72, hagan esto en memoria de mí, aparece esta declaración. Oye esto, el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Repito, el orgullo y la adoración al yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Cuando tú ves una gente muy centrada en sí misma, muy egocéntrica, esa no tiene en cuenta la cruz del Calvario, porque es que el orgullo y la adoración al yo no florecen ahí en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Opa. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo. La Pascua, esa tercera Pascua, como nos enseñó el Super Humberto, de lo que se celebró ahí en Josué, la relación que hay entre estar circuncidado y celebrar la Pascua, muy interesante. Todo esto en medio de la guerra, ¿no? Adoración en medio de la guerra, que es la lección para hoy, bueno, para esta semana, la lección 7, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Y como les digo, mi gente, estudien, vamos a estudiar las escrituras. Yo le cambio a cualquiera media hora de estos temas. No por escucharme a mí, porque explícame, eso será lo de menos. Pero tú estudiar las escrituras, media hora al día. Eso es mejor que 6 episodios de tu serie favorita de Netflix. O Rosa de Guadalupe. O sea, enfocarte en las escrituras. Porque hay muchas corrientes raras en estos días. La gente anda inventando posiciones y andan, como ya había advertido el Elena G. de White, andan a la luz de su propia chispa. Gente que encienden una chispa y andan a la luz de esa chispa. Cuando dejan el camino real de su iglesia, de la formación que han recibido, de lo que creyeron toda su vida. O sea, explícame, mi gente, explíqueme eso ahí, solamente explíqueme eso. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Para siempre es tu misericordia. Mil gracias, Señor, mil gracias por estas lecciones tan vitales para nuestro estudio de las Escrituras. Ayúdanos a tomar estas lecciones de lealtad, de fidelidad, de adoración a ti, y que hagamos de esto lo más importante de nuestra vida cada día, y que este sea el sentir, Señor, de cada uno de nuestros oyentes. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana martes, Dios mediante, altares de renovación. Esto pica y se extiende en esta poderosa lección 7, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Mil gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Gracias a todos los que han estado orando por mi salud, que la voz se me vaya aclarando, obviamente. Y esto es lo delicado. Mire, yo fui sometido a un proceso bien delicado porque me corrigieron un problema de apnea del sueño. Bueno, esperamos que esté corregido. Todavía tengo algunas citas de seguimiento que hacer con esto. Porque yo no quisiera como que la voz se me afectara y me quedara permanentemente sin poder hacer lo que siempre he soñado hacer. Audiolibros. De estos libros de Hablemos de Jesús, que es la serie Hablemos de Jesús, Deseado a todas las gentes, El camino a Cristo, que ya están hechos. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que lo estoy haciendo, y El Discurso Maestro de Jesucristo. Esos 4 libros. Luego la serie del Gran Conflicto, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes,
El listado de todas las gentes, que ya está hecho. Hechos de los Apóstoles, que me encanta esa lectura bien épica, muy dinámica, una narrativa interesante. Y el papá de todos esos libros, que es el conflicto de los siglos. Luego los testimonios para la iglesia, los 9 tomos. Luego los temas de salud, ministerio de curación, consejos sobre salud, el consejo sobre régimen alimenticio, en fin, todos los años que me quedan, y me va a faltar años, pero lo más que pueda hacer, oren por eso especialmente, para poderme dedicar full time a eso y dedicarme diario, de lunes a jueves, a trabajar en eso, los viernes salir, ir a las iglesias, conocer y animar y apoyar las iglesias. Me encantaría hacer eso. Pero eso con una voz ya anulada o quebrantada o con los años que me sigan llegando, ya eso no va a poder ser. Eso tiene que ser hecho ahora, orando por eso. Sigo aquí en Madison, Wisconsin, tengo un trabajo, no hay ningún problema con eso, pero mi proyección final está a dedicarme a eso en los años que me quedan de vida útil, porque yo estoy consciente de que los años me están cayendo encima. O sea, ya van a ser 59 en marzo. Tú sabes, todavía estoy fuerte, me siento bien animado, pero eso no siempre va a ser así. Así que hay que orar para que eso pueda suceder pronto. Amén, amén. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dile que sí, hay paz.